exactamente ese globo que el propio oficialismo había intentado inflar en la idea de, bueno, podemos, ya que no van a decidir nada, ahorrar. No va a ser así. Esto, recordemos, lo había impulsado en principio Cornejo, gobernador de Mendoza, del radicalismo. Pie de página, síganlo a Cornejo por sus características de personalidad temperamental. Él, más allá, ahora lo charlaremos con los invitados, veremos que será uno de los factores de estabilidad, inestabilidad cuando siga el gobierno, si es que sigue y si es reelegido. Él con su temperamento. Es lo bueno y es lo malo. Vuelvo al tronco principal de la conversación, que era el tema de si las PASO se van a hacer. Bueno, finalmente sí se van a hacer. Hubo una propuesta entonces de él, cobró volumen político en un momento en el gobierno, pero rápidamente se desinfló, se desestimó, ya lo anunciaba ayer Laurita Serra, nuestra compañera, porque no es fácil de instrumentar los procedimientos legales. Ustedes saben que la burocracia es un circo que no se desmonta tan fácil. Es grande, la carpa, los leones, los tigres, y todo el mundo quiere comer allí. Así que 4.500 millones allí están. Hablando de comer y no comer, algunos datos del INDEC. Tienen que ver con nuestra religión pagana, el consumo. No se levanta todavía el consumo. El INDEC dice que en el interanual, mes a mes, de abril de este año contra el abril del año pasado, el consumo minorista cayó casi 13% interanual, el mayorista casi también 13%, y en centros comerciales, miren, 22%, que son números fuertes. Si ustedes me dicen, pero muchacho, no te olvides que en el medio estuvieron las crisis económicas, las corridas, no desestimes eso. El interanual mide todavía eso y todavía no quedó modificado, porque de abril del año pasado todavía quedaban inconvenientes económicos serios en el medio. Se debería poder ver la mejora en los meses subsiguientes. Yo les contesto que sí, que tienen razón, pero con respecto al mes pasado, ya no el interanual, con respecto al mes pasado, también hay una baja, una caída del consumo del 6%. El consumo es importante porque es nuestro momento, nuestra oportunidad, un país con serias dificultades económicas, un país pobretón, para decirlo claramente, de ser un poco la Cenicienta bailando en el castillo. Recuerden ustedes que lo que fue el 1 a 1. Alguien le preguntaba en algún momento a algún alto funcionario menemista, pero ¿y ustedes prometieron la revolución productiva? Y no cumplieron con esa revolución. Y ese funcionario menemista muy importante se bajó los anteojos sobre la nariz y dijo, y muchacho, ¿y el 1 a 1 qué fue? O vos no te fuiste a Cancún, o vos no te compraste tal y cual cosa. Eso es el consumo, muy importante para nosotros. Y ahora pinchado, ¿cuáles son las dos expectativas? Y a eso el gobierno apuesta fuerte. La primera es que todos los planes que ahora va a explicar Francisco Jueguen, de ahora 12, de cuotas, etcétera, corren a partir de junio, es decir, va a haber una mejora de las posibilidades de compra desde junio. Y la otra es que los segmentos de mejora de arreglos paritarios también se van a ver en los próximos meses. ¿Alcanzará estos escaloncitos que te dan el ahora 12 y de las paritarias, los tramos, a compensar la pérdida? Lo veremos final abierto. Y además la pregunta más importante, ¿será ese órgano tan sensible el bolsillo o será el corazón los que manden a la hora de poner un voto? Lo veremos. ¿Quién está con nosotros? Agustín Datelis. ¿Cómo andás? Estamos traqueándote con el GPS. ¿En dónde estás vos hoy? Venías como siempre, donde estuve siempre. Epa, ¿de dónde estuviste vos siempre? En la oposición a este gobierno los últimos 3 años. No, señor. Ubique con el GPS más específicamente. Yo vine trabajando durante la gestión anterior como asesor y muy cercano al kirchnerismo en materia económica. En el año 2017, por eso me lo decís, porque formé parte del armado de Florencio Randazzo como candidato.
Y ahora estoy trabajando en la oposición, que está absolutamente unida, con lo cual ahí estoy aportando a diferentes espacios, convocado por Alberto Fernández hace un año y pico a la constitución del grupo que él terminamos denominando Grupo Callao, así que ahí estoy aportando y asesorando con algunas cosas, nos seguimos juntando, no tanto con él. A propósito de esto, cortito, ¿y Randazzo? No, ¿Y Candela? Randazzo, no sé, está fuera de todo juego político, ¿no? Bueno. Está, sí, retirado de ese juego, por lo menos por ahora. En un programa en paralelo se discute sobre Randazzo. Ahora vemos qué hacemos. También, sí, y también aportando, el último tiempo estuve haciendo trabajos y cosas con Sergio Massa. Hoy todo confluyó en una gran oposición, así que ahí estoy trabajando para ese frente. Volviste a la casita de los viejos, sería más o menos. No, nunca me fui de ningún lado. No, digo, a ver. Algunos dicen que me fui del barrio, pero ¿cuándo? Sí, siempre estoy volviendo. No, pero digo, siempre mi visión económica fue siempre la misma. Pero en algún momento, en alguna habías tomado un poquito de distancia del kirchnerismo y ahora te volviste. No, la verdad que en el año 2017, cuando se constituyó eso, que, digamos, venía, a ver, Randazzo venía de ser un ministro del gobierno kirchnerista durante los últimos 8 años. Digo, la idea fue armar algún espacio, plantear una alternativa que tenga que ver con esos pilares esenciales que uno defendía, con esas ideas, en mi caso en materia económica, pero, digamos, marcando alguna diferencia con críticas que se hacían, en mi caso particular, y muchos de los que formamos parte de eso, críticas que se hacían sobre todo de la última etapa del kirchnerismo, donde, bueno, terminamos como llegamos al 2015 con la lengua afuera, producto de errores de política económica que algunos veníamos marcando. Bueno, pareciera que ahora ha habido una apertura, por lo menos eso indican las candidaturas principales, el caso de Alberto Fernández, el caso de Sergio Massa, que también fueron muy críticos de la última etapa. Por eso digo, hoy hemos confluido y estamos todos juntos en un gran arco opositor a este gobierno, los que creemos que por este camino y esta política económica, remarcando lo que mostrabas vos recién del consumo... programa, ya querés el discurso inicial, mirá cámara y hablarle al país. Yo te estoy presentando despacito. Está Fran Juegue. No nos queme toda la pólvora. Pero me dijiste que haga un track política, Randazzo, economía. Pongan una lata de los Simpsons y terminamos el programa. Espere. Fran Jueguen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bien, vas a hablar de Ahora 12 y las políticas de incentivo del consumo. Está Daniel Santa Cruz. Yo iba a explicar dónde estaba Teli, pero no me dio tiempo. Está Pablo Sirven. Está Luis Petri, tal, diputado nacional de Cambiemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Y está Hernán Capielo. ¿Cómo anda, Diego? Bueno, ¿qué quieren que hacemos? Un informe y nos ponemos a discutir, capaz a pelear, dale. La UCR presentó un proyecto para suspender las PASO presidenciales donde no se define ningún candidato. La ley actual establece que son obligatorias, pero gastar más de 4.000 millones de pesos en una elección que parece más una encuesta en medio de la crisis económica del país no parece razonable. El fiscal electoral aclaró que no se trata de un capricho. Las primarias deben cumplirse, la ley no dice nada que se suspendan porque hay acuerdo. No, puede ser que las torne inútiles si hay acuerdo y hay unidad, pero no por eso las dejen vigentes. Si la única manera legal para suspender las primarias presidenciales es una ley, se necesita un acuerdo de todos los frentes. Ante esa posibilidad, dirigentes de todos los espacios políticos salieron a expresarse. Cuando no hay, digamos, lista opositora y lista única, indudablemente que la ley tiene una falla, obliga igualmente a la primaria. Desde lo personal, las PASO nunca me gustaron, pero cuando uno está en el medio de un proceso electoral como es el en el cual estamos, cambiar las reglas, cambiar las normas, me parece que forma parte también de esas cosas sucias de la política. Obviamente que hay que hacer las primarias, hay que trabajar fuertemente para que haya muchísima participación popular, muchísimo protagonismo de nuestro pueblo, que este tema de los 4.000 millones de pesos de gastos es un invento. Acá se van 1.500 millones de pesos por día en pago de intereses de las lelitas, de toda esta bicicleta financiera. Yo creo que la justicia no lo va a autorizar, pero me parece que es interesante la discusión del costo de la política. Bueno, para ellos la democracia es un gasto, para nosotros no. Hace tiempo que vengo diciendo que en la medida en que no haya competencia, se debería suspender el artículo de la ley que obliga a ir a la PASO. ¿Se podrán suspender las PASO a pesar de que ya estén las candidaturas? ¿Llegará el debate al Congreso? Bueno,
Estimado Luis Petri. Bueno, nosotros ¿Qué creemos hacemos que es con necesario dar la discusión, por eso presentamos una iniciativa en el Congreso. Claro está, se requiere una amplia mayoría. Lo cierto es que cuando se sancionaron las PASO, allá por el año 2009, veníamos de un modelo en donde las internas primero eran para afiliados exclusivamente, de manera voluntaria, y posteriormente los partidos políticos, en este intento de garantizar la participación ciudadana y democratizar los partidos políticos, la abrieron a independientes, pero siempre de manera voluntaria. En el 2009 se produce un quiebre. ¿Por qué? Porque se replica el proceso general en la interna de los partidos con una concepción muy clara, el intento de fortalecer los partidos políticos a partir de la participación ciudadana para dirimir la competencia en el seno de sus propias internas. Esto es, ciudadanos participando y de alguna manera legitimando las ofertas electorales de los partidos políticos. Es un sistema saludable, sano, es virtuoso, es cierto. Es real reconocer que Argentina es el único caso en el mundo en donde se dan internas obligatorias. Digo, no hay otros ejemplos en el mundo. Ahora, el problema es que se desnaturalizó. ¿En serio? Exactamente. ¿No hay un país en el mundo que tenga hay esto? primarias voluntarias, pero no primarias obligatorias. En muchos países del mundo el voto tampoco es obligatorio. Tampoco, te tenés es que inscribir facultativo. previamente. Ahora, lo cierto es que el sistema se desnaturaliza cuando vos, por un lado, obligás al ciudadano a que participe en un proceso electoral que los partidos políticos no han querido que el ciudadano participe, producto que han acordado, que han consensuado cuáles son sus fórmulas y cuáles son las alternativas que le van a presentar en la elección general, con lo cual convocan al ciudadano a que legitime la oferta electoral que ellos ya preseleccionaron para el ciudadano. Espérate, porque yo ahora me acuerdo, ya uno tiene unos años, que cuando apareció lo de las PASO, el argumento era, ¿qué mejor forma de democratizar lo que pasa adentro de ese lugar opaco que son los partidos políticos? Siempre que hay ahora competencia haremos electoral, paredes de vidrio como los restaurantes donde vos ves amasar. Elegí vos qué pasta querés. Y todo el mundo dijo, bueno, no está mal, veníamos de la historia argentina que ya sabemos y esa oscuridad y parecía bien. Y lo que nos parecía bien en este caso en particular nos parece caro y malo. Siempre que hay competencia electoral, tienen razón de ser las PASO. Ahora, cuando no hay competencia electoral, lo único que hacen es un adelantamiento de la elección general. Es una suerte de partido amistoso, o lo que algunos han dicho, una gran encuesta, pero muy costosa, ¿no? Una encuesta presencial. Exactamente, una encuesta censal. Digo, con mucha precisión, porque claro está, despeja cualquier tipo de duda respecto de cuál es el termómetro o la fotografía de la ciudadanía en ese momento, pero es una encuesta cara. Digo. Ahora, Luis, como decía Lavagna recién, está bien, digo, institucionalmente es un buen mensaje cambiar las normas a dos meses de las elecciones. Hay unos principios que confrontan aquí. Lógicamente, cambiar las reglas de juego siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a lo que dice la Constitución. Digo, la Constitución no dice no debe discutirse reformas electorales en años electorales. La Constitución lo que dice es, si vas a discutir reformas electorales, única, exclusiva y excluyentemente que sea el Congreso de la Nación y que sea por una mayoría calificada. No por cualquier mayoría circunstancial que modifique caprichosamente las reglas de juego, sino que reclama y requiere, claro está, por el tipo de mayoría que exige, el concurso de la oposición. Ahora, hay otro principio, que es el de austeridad republicana, que también es necesario tenerlo en cuenta. Porque si vos decís, vas a hacer una PASO sin un sentido específico de dirimir una competencia electoral interna, claro está que es un dispendio de recursos muy alto para conseguir un objetivo muy pequeño. Me encantó austeridad republicana. ¿Podemos armar remeras claro. y banderas que digan austeridad? Dale. Sí. Pero está un buen principio. Pero de verdad, no lo había claro. escuchado formulado en estos términos. Así es. Así como lo plantea el doctor Lavagna, no cambiar el caballo a mitad del río, es sensato, pero también es cierto que recién el sábado pasado se cerraron las listas. Hasta el sábado pasado no sabíamos si iba a haber internas o no en los frentes electorales. Al no haber, se puede abrir la discusión para no ejecutar las PASO. Lo que sí me parece, Petri, es que a lo mejor el oficialismo, para que tenga una idea más convocante, podría llamar a un gran pacto a la oposición y decir, mire, ¿para qué vamos a votar las PASO? Que es un gasto que no tiene sentido. Usemos ese dinero para esto, como se hizo con el blanqueo, que se utilizó la plata para la reparación histórica. A lo mejor, diciendo, esta plata va a salud, va a educación, va a tal lugar, pueden generar un consenso mayor. Bueno, ¿y sabes lo que nos queremos llevar? El compromiso de reforma, que eso es fundamental. Digo, está bien, paguemos por estas PASO que no tienen sentido razonable, pero que sea la última vez. Digo, que sin competencia electoral interna, obligamos a la ciudadanía que concurra un domingo de agosto a votar para, en definitiva, adelantar el proceso electoral. No, digo, Datelli, ¿qué opinás vos No, de estamos esto? hablando de PASO. Digo, primero tener en cuenta algo, que PASO
hay a nivel de muchos distritos. Donde no hay paso por cómo se definieron las fórmulas es a nivel nacional. En 17 provincias hay. Claro, pero a ver, digo, hay también distritos del conurbano, por Exacto. ejemplo, bonaerense, donde vos tenés 5 listas, 7, 10 en algunos casos, listas Bueno, que van a las que paso. tengan paso. Claro. Que cada uno tenga Y paso. ¿no? hay. Por eso, En entonces digo, provincia hay 17. Cuidado porque a veces digo, distritos. generalizamos con la paso. La paso, bueno, se usa el instrumento a otros niveles que no es el del nivel nacional, pero sí se utiliza. Por eso digo, cuando dicen, no, eliminemos las pasos, bueno, Pero a hay ver, si vos presentadas fueras el listas. abanderado de todos ahora y tuvieras que... ¿Qué pensás que estarían de acuerdo? Es difícil sintetizar en una sola persona, pero ¿qué te parece esto del ahorro? No, a esta altura, no, el ahorro es sensato, obviamente, una economía como la nuestra, cualquier tipo de ahorro que tenga que ver con un gasto que no es necesario, bienvenido sea. Ahora, me parece que en este momento, ya con todo lanzado, con las candidaturas ya formalizadas, con las alianzas, con paso a nivel de distritos, digamos, me parece que ya a esta altura plantear el cambio no tiene Pero, mucho sentido. perdón, yo Cambiar- no puedo... Este es un tren tan largo y de tantos vagones que no puede frenar, digamos, tan fuerte, tan pesada es la política que no se puede frenar. Faltan 2 meses largos, ¿no? No se puede frenar eso. Nosotros por eso ¿sabés qué? decíamos... Técnicamente. A ver, Yo te digo, a ver, decime los ítems que son para dar de baja las pasos en donde no se necesitan. Es muy complejo. Nosotros lo planteábamos, decíamos, bueno, en aquellos cargos o en aquellas provincias donde hay efectivamente competencia electoral y pugna interna, que en esos casos la paso se realice. Ahora, en el caso nacional específicamente, es un sinsentido. Y por eso nosotros decíamos, sirve única, exclusiva y excluyentemente esta paso como un proceso de selección negativo. ¿Para qué? Pero, para pará, eliminar aquellos pero, partidos políticos que no obtengan el único. Yo quiero si me ayudan con esto. Técnicamente, los papeles, que es lo más aburrido, pero lo que hay que Sí. hacer. ¿Cómo se hace para suspender? No es que yo estoy Lo dice el fiscal, lo dice, no lo digo yo, lo dice el ¿Cómo Dilelo. se Dice, hace? no se puede hacer por un acuerdo o el voluntarismo de los partidos políticos en pugna. Es necesario modificar Una la ley, ley. claro. Hay que cumplir Y una con una ley. mayoría Y en el elevada, caso ¿no? de que el Congreso decida modificar la ley, se puede eventualmente suspender la paso. Pero caso contrario, por las mayorías. que Miren la ley quién permite. habla, el fiscal Dilelo, y nos va a explicar. A ver. Pero lo cierto es que eso está contenido en un ordenamiento jurídico, de manera tal que más allá de lo bien, lo mal, lo interesado o desinteresado que la cosa se quisiera hacer, lo cierto es que tiene que cumplir con las normas de modificación del sistema jurídico, que el sistema jurídico prevé. Claro. Ahora, ¿y existe la posibilidad de que se suspendan las primarias en aquellos lugares donde no se dirimen candidaturas o se tiene que suspender las todo? primarias deben cumplirse, la ley no dice nada que se suspendan porque hay acuerdo, no. Puede ser que las torne inútiles si hay acuerdo y hay unidad, pero no por eso las dejen vigentes. Pero viste, esos son los casos que vos decís, la ley que es la herramienta, en vez de estar al servicio del hombre, el hombre al servicio de la herramienta. Es lo que yo te Hay decía. que cumplir, está bien. Dilelo ratifica lo que yo digo. El problema es que hay un problema de diseño de la norma que no previó el supuesto de que todas las agrupaciones, todos los frentes, los partidos políticos que compitieran en una elección primaria, en definitiva, no ofrecieran competencia. Pero ya viene pasando esto, no es la pero primera vez. en el 2015, Pero por esto ejemplo, en las tablas Hubo de la competencia, ley, por yo te ejemplo, en pregunto Cambiemos. de- Claro, no, los y también tres. Massa compitió También con De la Massa, Sota. claro. Exacto. Esto es necesario decirlo. Ha habido competencia electoral. No tenemos tanta historia de paso. Recordemos que, desde 2009 a ahora hemos tenido 5 elecciones y solamente vamos a tener la tercera presidencial con este sistema. ¿Cuánto Hay se un, gastan motivo, hay un boletas? motivo de mercado. atrás de Muchísimo. A esto, ver, ¿no? ¿cuál es? Hay un motivo de mercado y que el gobierno tiene el temor de que esta contención artificial que está haciendo del dólar, muy atado con alambres para tratar de mostrar algo en materia económica en el medio del desastre que estamos viviendo en los indicadores reales, como vos marcabas el caso del consumo, si ocurre una victoria, se supera la posición Fernández por una cantidad importante de la diferencia en términos porcentuales, existe el riesgo de que el mercado genere presión sobre el dólar, genere presión sobre el riesgo país, sobre un montón de variables que hoy están contenidas de manera muy artificial, y que, desde la lectura del mercado, y que eso le complique el panorama de cara a las elecciones generales al propio Pero acaso no gobierno. pasó en Que le salga el 2015, tiro. digamos, que tanto la PASO como la primera vuelta perdió, digamos, Cambiemos, ¿no?
Y sin embargo, digo que también puede ser al revés, es decir, asustar para decir, bueno, después votenme a mí, porque si no se viene la noche. No, pero a ver, validaría si el gobierno estuviese sosteniendo esto, pero no lo está haciendo. Digo, el gobierno dijo no, vamos a respetar y se van a cumplir las PASO. Bueno, porque ya no tiene alternativa. No, bueno, a ver, pero te estás contradiciendo. Me decís que el gobierno quiere la PASO y por otro lado me decís que el gobierno no quiere. El gobierno instala este discurso contra las PASO, digamos, esta línea que viene, primero porque se sube también una ola que hay, que tiene que ver con el hecho de que no se utilizan... del sistema PASO cuando no había competencia. Pero además, digo, se sube a esta postura de intentar instalar la idea de que no tienen sentido las PASO y tratar a destiempo de anular esas PASO, por el temor a esto que te digo, que un resultado... Es muy interpretativo eso, que vos decís, es por eso hay una causa contra un efecto. Existe un motivo muy fuerte, que es evidente, que eso es así. Francisco, que sabe de economía, te puede decir, y que conoce el mercado financiero, existe esa posibilidad. Si la diferencia es amplia, cosa que muy probablemente vaya a ocurrir en esta instancia, después veremos cómo sigue más adelante, el panorama económico, desde la lectura del mercado, se complica y al gobierno le puede quemar Ahora, los Agustín, papeles. poner el escenario... Pero déjeme decir algo. ¿Vos lo escuchaste a Pichetto, estimado Agustín, que fue el propio Pichetto, que hoy es el vocero, parece, del gobierno? Dijo, no, señor, esto se hace. Bueno, ¿para qué haría eso Pichetto? Intentaron instalarlo en un momento, digamos, por eso se instaló este tema y estamos todos hablando de esto. Después, obviamente, se dieron cuenta que no hay forma, desde el punto de vista legal, de frenarlo, pero seguimos hablando de esta cuestión. Me parece que la lectura Además política... de estar hablando de esta cuestión y no estar hablando quisimos más ver la profundamente. No, digo, parece que la lectura política podría ser al revés también, ¿no? Que suspender una PASO por ahí no le conviene al gobierno desde el punto de vista político, digo. Como pasó en la última elección, por ahí le conviene el susto y sobre la base de la campaña de la polarización y generar el susto, va a ordenar la PASO va a ordenar la en... posición, va a ser casi una primera vuelta. Claro. Va a ordenar a la propia oposición, en el escenario, Agustín, que generando más llegara a ganar polarización. la fórmula FF, tampoco les conviene una corrida bancaria. Digo, porque No, se van a tener que hacer a cargo ver, del poder. A nadie le conviene. claro. Lo que pasa es que lo que digo es que el gobierno que está tratando, ¿cuál es la estrategia del gobierno de cara a las elecciones en materia económica? Contener artificialmente, como lo está haciendo, con altas tasas de interés, la amenaza de intervención, etcétera. Porque el cepo era un producto Claro, natural. el cepo Vos lo también, bajabas el del valor árbol. En el 2015 fuimos a elecciones. Pero Agustín, en el 2015 fuimos a elecciones con cepo, vamos a contestar dólar futuro. Vamos a contestar la chicana de Diego. Vamos a espadearte entre 8, no tengo problema. La chicana de Diego. El cepo fue una de las medidas que Yo explican combatí del primer día. por qué tomé la decisión que vos me preguntabas hace un rato en 2017 y por qué ahora, donde parece que ha habido una apertura hacia quienes tuvimos posiciones críticas, estamos todos en esta ¿Vos crees línea. de verdad que vos decís, consúltenlo a Datelis? A ver, ¿vos crees que cuando Kicillof diga una cosa y vos digas otra y Nielsen otra, No, van bueno. a ganar Nielsen y vos? No, pero y además Nielsen y yo tenemos bastante divergencia en la forma de opino pensar y igual de que ver la economía, Alberto así que te sumo Pero otra esperá, tercera ordenemos. pata. ¿Vamos con PASO o vamos con economía? ¿Qué quieren hacer? El televoto. Que la Yo te gente las diga. vinculé, yo te dije que era un tema de mercado y te vinculé todo. Sí, ¿qué quieren hacer? Como vos quieras, Diego. Descubre Hacé de tu cuenta propia que el programa es virtud. tuyo. Petri, descubre tu propia. ¿Hay algo más para el tema PASO? Si no, cerramos. No se a puede ver, frenar, no hay que no hay hacer, hay que especulación política en esto porque está claro que hay media biblioteca que dice que al gobierno le conviene la PASO y hay media biblioteca que dice que al gobierno no le conviene la eso PASO. te iba a Con lo cual, preguntar, Luis, no hay ¿no? especulación política. Lo que nosotros creemos es que es un momento de llevar racionalidad al sistema político en provincias en donde en muchos casos van a tener hasta 7 elecciones este año, ¿no? Donde se desmadró el sistema político porque copió en espejo el sistema nacional, pero desdobló elecciones y los municipios hicieron lo propio, cada uno pensando en su propia conveniencia política. Entonces nos parece que en un año electoral, en donde las energías tienen que estar puestas en la administración, desconcentrar tanto los procesos electorales con el dispendio de recursos que eso supone, porque fijar un domingo de elecciones no es solamente fijar un domingo de elecciones, es fijar todo el mes previo, en donde comienza el proceso electoral. Cuando vos tenés 7 domingos de elecciones, tenés 7 meses en donde tenés intervenido esa administración, sea municipal, provincial o nacional, con procesos electorales. Déjame marcar algo en relación al dispendio de recursos. ¿Sabés la cantidad de La asesores que se democracia están no tiene perdiendo de precio. tener? Mira, yo te lo digo porque política. lo decía recién Alberto, la democracia no tiene precio, pero No. sí tiene costo. Está Y esto bien. lo tenemos que asumir Pero necesariamente. además tomemos datos de la realidad. Con 3 días de pago de interés de la LELIC, que es lo que está sosteniendo artificialmente esta estabilidad cambiaria, en una bomba de tiempo que vamos a ver cómo termina. Yo no creo que vaya a terminar bien esto el año que viene, porque es una bomba de tiempo que en algún momento va a haber que desarmar.
hay que ver cómo, porque las alternativas ninguna es muy atractiva. En 3 días de pago de esos intereses tenés el costo de esto. Entonces digo, estamos poniendo mucho el foco. Yo estoy de acuerdo que si son inútiles y no se dirime nada, tengamos un ahorro de 10 pesos, 100 o 4.000 millones, lo que sea. Pero digo, tampoco pongamos el foco en algo que es el dispendio de recursos, cuando digo, el equivalente es lo que te digo, 3 días de un instrumento financiero que no es más que una timba que vence cada 7 días para sostener a los bancos y los depósitos en un esquema donde en la economía no hay crédito. Ahora nos va a hablar del... Mirá, te anticipo, te manejo el programa. Ahora nos va a hablar de la hora 12 en una economía... No hay crédito? Cobro igual. En una economía... Digo, respecto de los créditos, que no hay crédito. hemos otorgado 44.000 millones de pesos en No, créditos a ver, a AUH y a jubilados. Está bien, digo. el sistema a tasa del 50%. No, bueno, pero hemos... Muy crítico de eso soy. A tasa del 50%, a jubilados que han perdido poder adquisitivo durante los últimos 3 años. Pero podés tener tasas negativas con esta inflación. No, bueno, está no bien, se puede tener. digo, el problema no es la tasa, es la inflación. A ver, vos tenés que descontar la inflación. La tasa la tenés que tener ahí, porque si no, como el problema de la inflación y el culpable de la inflación, ¿quién es? Bueno, pero es lo mismo, inflación. ¿Pero quién es el culpable de la inflación? Tuviste atraso, tenés un atraso cambiario de 2011 y tenés tarifas congeladas. Eso también lo heredaste. Está bien, había, a ver, volvamos otra vez para atrás. Perdón, ¿no? Pero digo, vos heredaste tarifas congeladas y en algún momento tenés que había empezar que corregir esa situación. Bueno, pero había que hacerlo de una manera también, que no y tenías con atraso cambiario y con tarifas congeladas tenías una inflación del 28% que además no la medías. Está bien, tenías atraso cambiario, desarmaste el cepo, tuviste el salto cambiario, tuviste inflación en 2016 y reordenaste de una manera que para mí pésima, pero reordenaste, suponete, el esquema de tarifas. Bien, ahora, en el año 2018, después de todo ese impacto del 2016, tuviste la inflación más alta de los últimos 27 años. Con las tarifas tenés un problema donde las estás pisando y postergando para tratar de llegar al proceso eleccionario sin tarifas impagables. Digo, pero si ustedes eran los que nos decían que teníamos que congelar tarifas, pónganse de acuerdo. Digo, yo recuerdo en el Congreso de la Nación cuando presentaban proyectos para congelar tarifas. Primero, no se congelaron. Y ahora nos dicen que no tenemos que congelar. Primero, no se congelaron, se postergaron. Lo que están haciendo es postergar y decirle a la gente, la van a pagar después de las elecciones. No solamente nos pedían que congeláramos, sino que retrotrayéramos tarifas. Estos proyectos los presentaban ustedes. Claro, porque y ahora cuando les hacemos caso nos dicen que no, que hay que levantarla, que le tenemos que levantar el esquema de tarifas que existía era inviable como estaba porque estaba montado en una situación de subsidios que era insostenible para las arcas públicas y que además ya no tenían sentido por el nivel de tarifa que pagaban los hogares, etc. Ahora, eso había que revisarlo, estamos de acuerdo. Lo que hizo el gobierno, priorizar la rentabilidad de las empresas, trasladar todo el costo a las tarifas, a las industrias, a los hogares, a una situación que se haga impagable, generar inflación de costos, dolarizar el esquema de tarifas, eso fue un desastre. Tuvo un fallo en contra de la Corte Suprema, digamos, en 2016 para avanzar de alguna manera gradual. ¿Qué otra manera hay de avanzar en las tarifas? Tenía otra manera de hacerlo. A ver, digo, ¿qué es lo que justifica el precio en dólares que hoy se paga en la generación de energía en Argentina, que es el precio internacional, que no tiene ninguna relación con el costo de generar esa energía acá? Bueno, revisémoslo. Hagamos un estudio de costos de lo que implica eso. Obliguemos a las compañías energéticas a invertir. Ustedes proponen volver a pisar tarifas, que volvamos a tener problemas de déficit, que volvamos a tener problemas de... ¿Hay que pisar tarifas? Hoy, como están dadas las cosas, sí, pero porque hoy hay que tomar medidas de emergencia. Hoy hay que tomar medidas de emergencia. Hoy hay que pisar tarifas, hay que congelarlas, pero hoy, en el año 2020, cuando cambie esta situación, vas a tener que llamar a una gran concertación, quien sea el que tome las riendas de esto, una gran concertación donde va a haber que llegar a un acuerdo de precios, de salarios, de tarifas. Si no, no tenés forma. Vos tenés que volver a reactivar el mercado interno, volver a dinamizar el consumo. ¿Cómo vas a hacer eso si no lográs el consenso? ¿Por qué no lo hicieron tanto tiempo? Porque tuvieron todas las herramientas para llamar a una gran mesa sectorial. ¿Quién? ¿El gobierno? El kirchnerismo. ¿Durante la etapa anterior? Tuvo 27% de inflación el último año, antes tuvo más. Sí, parece poco al lado del 50 de hoy. Pero con tarifas pisadas, Agustín. Con tarifas pisadas y dólar pisado. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Pero espera, ¿por qué no lo hizo este gobierno tampoco? El gobierno no llamó nunca a esa concertación. Cuando llamó le fue Porque no creen eso. Pero nunca la llamó, la llamó mal, eso no fue llamar. Porque no creen la concertación, creen otra medida, en el ajuste fiscal y en no darle la maquinita. Recién dabas como ejemplo creo que eso termina mal. El dinero que se gasta para sostener un dólar ficticio, etcétera, etcétera. Con el dólar futuro, solo en el 2015, el Estado argentino perdió 77.000 millones de pesos. Hay una causa judicial, está Cristina acusada. Está bien, a ver, digamos, primero, también ustedes tuvieron serios problemas. Y en ese marco se votó en el 2015. ¿Por qué ahora no se puede hablar del cronograma electoral
por lo menos darle el debate, como lo propone. No, pero yo no dije que no se puede hablar, hablemos todo lo que queramos. Digo, se puede dar el debate con este dólar, con esta situación. Me parece que se está apuntando a una situación de algo que no es el problema, digamos. Acá hay una cuestión económica de fondo mucho más profunda que se está evadiendo con estos debates. Yo quiero hacerte 3 preguntas como si vos fueras el ministro de Economía que eligiera eventualmente a Alberto. El otro día Alberto hizo una mención, voy de lo chiquito, aunque no es chiquito, a lo mediano y a lo grande. Dijo que fútbol para todos por ahí debería volver. ¿Vos estás de acuerdo con ese gasto? Hoy, en esta situación de emergencia en la que está la Argentina, no. Cuando se ordenen las cuestiones, sí, yo creo que es una posibilidad. ¿Por qué no? Digamos, a ver. Bien, pero vamos por ítem por ítem. Tarifas. El cuestionario Adatelis, tarifas. Sí. ¿Qué haría usted? Como medida de emergencia, hoy sí tenés que congelarla. Después lo que tenés que hacer es revisar el problema de fondo, la estructura de costos de las empresas, la necesidad de inversiones de las empresas, la capacidad de pago de las familias, e ir convergiendo. ¿Subiría la emisión monetaria? A ver, es complicada esa pregunta. Bueno, ¿por qué? Sí, hacemos... No, espera, rápido. De estos niveles, este congelamiento de la base que planteó el gobierno sí que la subiría. ¿Para qué? Para tener más grado de libertad, para poder hacer política económica, para recuperar el crecimiento. A ver, yo primero soy un crítico de esta idea estrictamente monetarista del fenómeno inflacionario. Pero en la entre el Argentina. monetarismo y la emisión... No, bueno, pero claro, vos si me llevas al extremo, digamos, obviamente que no voy a defenestrar el monetarismo. ¿El déficit cero es un valor, es la estrella que te guía para navegar, Datelis? No, que una economía como la nuestra, por la estructura que tiene nuestra economía, tiene que tener, no puede tener déficit persistente como tiene, por ejemplo, Estados Unidos a lo largo del tiempo, está claro. Ahora, ¿cuánto que déficit? Dame un número. ¿Qué déficit es aceptable? ¿En una economía como la nuestra? Sí. No, a lo largo del tiempo ninguno, Decime, porque no tenés cómo financiarlo. 7, 8, 3. No, menos, 3, 4 puntos del producto, ponele que lo puedas ir llevando. Pero a Néstor Kirchner le gustaba, digamos, el superávit gemelo. ¿No? El superávit gemelo ya nunca más. Digamos, el de Néstor. Sí, ¿cómo nunca más? Tendríamos que apuntar a eso en adelante. Lo que pasa es que en ese momento se partió de una situación local e internacional muy particular que permitió esos superávit gemelos. Ahora, digo, hoy, mañana, el 2020, 2021, a quien nos está mirando no le podemos mentir. No vamos a tener superávit gemelo. Y además, lo que yo digo es, en esta situación de recesión que está en la economía argentina, si vos montás la aplicación de una política de ajuste, como hoy exige el Fondo Monetario y convalida el gobierno, profundizás la recesión. Entonces no ese es el camino. El camino es volver a dinamizar, transformar el círculo vicioso en el cual hoy estamos en un círculo virtuoso. Volver a dinamizar el mercado interno, utilizar como motor de crecimiento el consumo. Cuando vos crezcas, ordenás las cuentas y empezás a apuntar a los superávit. ¿Qué círculo virtuoso hablas cuando ustedes recibieron un país con 5% con 3% de Producto Bruto a favor y lo devolvieron con 5 en contra? Igual, cuando ustedes aumentaron la presión tributaria en 7 puntos de acuerdo al producto, cuando ustedes aumentaron el gasto público en relación al PBI del 26% al 42%. Ese círculo no es para nada virtuoso. Cuando escondieron el termómetro del INDEC porque no quisieron medir más al enfermo cuando la inflación... Eso fue una vergüenza. Pero déjame aclarar una cosa. Primero, cuando decís ustedes, déjame aclarar que yo no fui funcionario del gobierno. A lo sumo asesoré en algunas áreas con cuestiones que muchas veces quedaron encajoneadas donde quedaron, pero digo, no tengo responsabilidad la época de haber tomado con commodities extraordinarios. La economía de Chile voló producto de, entre otras cosas, fondos y después de te tomo responsabilidad fiscal. Te tomo algo. Muchas de las cosas que acabas de denunciar no están mal. El gran problema y la crítica que yo hago es que a tiempo no se llegó a trabajar del lado de la oferta. Es decir, se recayó mucho en recetas keynesianas, digamos, de estimular el crecimiento, fomentando, estimulando la demanda, lo cual estuvo bien, te permitió tener altas tasas de crecimiento en algún momento, y después empezaron a llegar las restricciones. No se llegó a tiempo a trabajar sobre la oferta, desde mi punto de vista, con un rol activo del Estado que estimule sectores estratégicos. No se trabajó, no se dio confianza. No se trabajó porque no se hizo a tiempo cuando se dieron cuenta de que esa situación las reglas. El caso del YPF es un ejemplo, digamos. Sí, bueno, Argentina rompe reglas constantemente. Vos hablabas antes. El Banco Central, en los últimos años, no paró de romper reglas una tras otra. Teníamos un sistema de no intervención hasta hace... Estos 3.000 millones de dólares de YPF que eventualmente, si como presumen, no es un juzgado muy amigable con Argentina, espero que sí se lo sea. Espero que sí. ¿Cuál es tu mirada sobre no eso? te puedo de nada. Espero que sea favorable para la Argentina. No te puedo dar detalles técnicos del tema jurídico porque no es mi materia, no sé de eso. Ahora digo, espero que no sea malo para Argentina. Si es así... ¿Se negoció bien? ¿Se negoció más o menos? Mira, yo no sé de temas jurídicos. Si realmente termina siendo así, se habrán llevado mal adelante algunas decisiones que hicieron que este fallo ahora venga en contra.
pero no es mi especialidad meterme en los aspectos jurídicos de cómo se hizo. Si vos me decís, desde el punto de vista estrictamente económico, Argentina necesitaba sortear una restricción externa que tenía, donde el epicentro de eso estaba puesto en la energía que te empujó al déficit y que eso había que modificarlo, y que era clave por lo que venía ocurriendo en manos de Repsol, con recuperar YPF desde el punto de vista económico. ¿Te gustó cómo sí, se recuperó estoy de acuerdo. el cómo? Ahora, ¿Te gustó el quizá cómo el lo cómo, hicieron? si no ¿Quiénes se... fueron los socios que ingresaron y bajo qué circunstancias se ingresaron? No, bueno, no, esos aspectos pará, no. Te digo la última. ¿Cómo la esencia, la identidad de Cambiemos inicial, que era básicamente no somos, como decía Marcos Peña, no somos lo mismo, no somos iguales, básicamente una oposición al peronismo, ¿cambió esa identidad? Cerramos con esto. A ver, Cambiemos se amplió. Cambiemos amplió su base estructural, su base política, porque necesitaba ampliarlo de acuerdo a las condiciones de país y teniendo en cuenta que el futuro gobierno necesita acuerdos más amplios. A nosotros nos tocó padecer la falta de acuerdos amplios al inicio. ¿Por qué? Porque fuimos el primer gobierno desde la vuelta de la democracia, digo, que gobernó las dos cámaras todo el mandato en minoría, tanto en diputados como en senadores. Y efectivamente es necesario para la gestión que viene ampliar esa base de sustentación y por eso la incorporación de Pichetto. Bien, Capi, cerramos el bloque con vos. Para mí lo más importante es en qué está la Corte. En un momento parecía que era noticia todos los días, que había mucho conflicto interno, peleas por liderazgo, Rosenkrantz reemplazando a Lorenzetti, etc. Hay cierta tranquilidad. ¿Cómo está eso? Si querés lo hablamos después de la tanda. Ya venimos.